Muy buenos días para todos. Voy a hacer la presentación del trabajo de estudio de instrumentos específicos de la evaluación. Para el caso de nuestra unidad didáctica, recordemos que es permutaciones sin repetición y pues obviamente en representación del grupo 5. En primera instancia, pues vamos a hablar de la elección de la tarea especial, digamos, de todo el proceso que nosotros hicimos. Vamos a hablar de la formulación del examen y por último vamos a hablar del cuestionario acerca de la unidad didáctica al momento de culminar, ¿sí? Acerca de impresiones de los estudiantes con respecto pues a algunas actuaciones, a los recursos y demás, que estaremos hablando precisamente en ese apartado. Bien, la elección de la tarea especial, pues nosotros escogimos el objetivo 2, la tarea del objetivo 2, que hace referencia a los sistemas de representación, ¿sí? En términos de enumeración, en términos de hallar todas las posibles permutaciones, y pues dijimos que era importante, digamos, y era especial esa tarea porque es una etapa intermedia, porque de pronto puede ser una herramienta que puede utilizar para el objetivo que sigue, que es el objetivo de conteo, ¿cierto? Y pues en últimas porque desde el principio de la unidad didáctica hemos tenido la idea de que hay una prioridad por los sistemas de representación de eso, que el estudiante pueda generar un diagrama de árbol, que pueda generar una tabla de doble entrada. Bien, ¿qué se le hizo a la tarea para volverla especial, para poderle recoger información importante? ¿Sí? Entonces primero pues hicimos un retoque en cuanto a la redacción de la tarea, ¿sí? Es más, esa tarea era para nosotros dos diferentes, ¿sí? Las dos tareas apuntaban a caminos de aprendizaje parecidos, pero entonces para la necesidad de recoger información lo que hicimos fue juntar las dos tareas, volver una tarea un numeral de la primera, para con eso podríamos evidenciar realmente el ejercicio de secuencias de capacidades diferentes, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de aplicar, digamos, la actividad y pues digamos que era muy corto el tiempo que se demoraban haciendo o respondiendo a cierto tipo de preguntas. Entonces por eso también decidimos unificar la tarea, para que quedase en una sola sesión y adicional a eso o a la ficha de la tarea pues enriquecimos las secuencias, las ayudas por cada una de las secuencias de capacidades. Entonces para cada secuencia de capacidad, como teníamos unos errores asociados, pues entonces pretendimos también generarle unas ayudas asociadas. Bien, ¿cómo se recoge la información de esta tarea especial? Pues básicamente desde el diario del profesor, ¿cierto? Vamos a hacer un registro, digámoslo así, un escaneo de resultados de posibles procedimientos, obviamente pues donde más también se evidencien errores. Y pues por último el diario del estudiante, cómo el estudiante se siente con respecto a la tarea, ¿sí? Digamos que la idea es como reunir, como parte de la realimentación, la idea es reunir esos informes, poder proyectarlos a toda la clase y poder evidenciar esos errores asociados y hacerlos caer en cuenta pues de cuál es el problema, ¿no? Inclusive siendo ellos mismos los digamos, los generadores de esas soluciones o los generadores de esas nuevas secuencias de capacidades puestas en marcha de una manera correcta. Bien, entonces digamos que en la sesión posterior se proyectan esos informes, ¿sí? Y pues la necesidad de preguntarle a los autores por qué hacen ese tipo de procesos y pues generar ahí como un proceso de reflexión con respecto a eso. Bien. Bueno, la formulación del examen. Entonces, comenzamos por, digamos, hacer una pequeña descripción de nuestra idea a la hora de construir este examen. Primero que todo, pues no se hicieron puntos por objetivo. ¿Por qué? Porque es que resulta que el objetivo 4, si usted se acuerda, es resolver problemas que involucren permutaciones sin repetición. Entonces, eso digamos que podría abarcarme todo aquello que era definición de permutación, sistemas de representación de las mismas y digamos que dar respuesta a la pregunta de conteo, ¿sí? Entonces por eso digamos que nuestro examen se centró en una sola situación problema, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, pero por allá en el módulo 3, si no estoy mal,
con la profesora María José nos dijo, hombre, usted en una situación puede sacar todo un examen, y pues ese fue el ejercicio que nosotros intentamos hacer. Bien, más o menos el contexto es el siguiente, o más bien la situación problema es el siguiente. El Departamento de Transporte de una ciudad planea realizar un censo de automóviles otorgándoles una matrícula única. Hay dos propuestas para elaborar estas matrículas. La primera, formando números de 4 cifras diferentes. La segunda, formando cadenas de 3 letras diferentes. De allí le empezamos a generar preguntas sobre los sistemas de representación, ¿sí? Generando diagramas de árbol, generando tablas de doble entrada, ¿sí? Y también le preguntamos por la situación del conteo en cada una de esas situaciones y cada una de esas propuestas. Bien, digamos que una pregunta, ejemplo de ese es: el Departamento de Transporte otorgará para esta ciudad 15.000 matrículas nuevas. ¿Cuál de las dos propuestas debería elegir y por qué? ¿Sí? Eso con la idea, digamos, de una real resolución de problemas, que el estudiante tenga que escoger y dar sus argumentos de su escogencia. Bien. Entonces, para la calificación de ese examen, pues generamos unos niveles de desempeño, ¿sí? Entonces, primero que todo, no se tuvo en cuenta una valoración cuantitativa, ¿sí? Solo vamos a hacer una ubicación en los niveles. Para cada uno de los niveles hicimos una descripción con respecto a esas conductas esperadas en ese nivel de desempeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el superior, pues va a ser la activación de todas las secuencias de capacidades que nosotros colocamos desde un principio, tanto como criterios como secuencias de capacidades. Bien, digamos que obviamente como no todos los estudiantes van a montarse a cada uno de los niveles, pues lo que vamos a generar es que si cumple la mayoría de aspectos esperados para ese nivel, pues entonces lo que debemos hacer es ubicarlo allí. Bien, bajo ese mismo orden de ideas, pues no hay un puntaje, simplemente como una descripción cualitativa de lo que está haciendo el muchacho. Bien, obviamente, pues, ¿cómo empezamos a generar esos niveles? Comenzamos por el superior. Sabemos que el superior, pues, obviamente tiene que activar todas las secuencias de capacidades que nosotros esperábamos desde un principio, ¿sí? Y de ahí para allá se iban como degradando esos aspectos, se iban degradando esos criterios, ¿sí? O empezando por identificar, digamos, parcialidad en algunos de esos aspectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el básico genera un sistema de representación, pero de pronto no es capaz de traducirlo entre los diferentes, ¿sí? Entonces puede generar una tabla de doble entrada y sabe hacerlo muy bien, ¿sí? Pero entonces en el momento en que lo compara con el diagrama de árbol puede que no lo haga, ¿sí? Entonces ahí ya hay un nivel de desempeño diferente. Bien. Esta es más o menos una idea de nuestra rúbrica, ¿sí? Donde digamos que estos 8 aspectos están en correspondencia con el nivel superior, por eso todas tienen su X ahí al lado. Pero digamos que en el alto, el básico y el bajo se van deformando esos aspectos, ¿sí? Entonces es un medio que coloco sobre la diapositiva. Lo que significa es o que no la cumple o que simplemente lo cumple parcialmente, ¿sí? Entonces digamos que, por ejemplo, ley deduce del enunciado un problema, cuáles y cuántos elementos se deben permutar. Pues obviamente eso lo esperamos aunque sea para el nivel básico, ¿cierto? De que él pueda extraer los enunciados, que él pueda extraer las informaciones importantes, ¿sí? Y de ahí para allá se va generando, bueno, pues en el superior obviamente va a estar, pero en el bajo ya no. Sí, digamos que con todos los aspectos hizo un ejercicio similar. Bien, el cuestionario del estudiante lo dividimos en 4 aspectos. El primero sobre las actividades que tienen que ver con, bueno, qué tal estuvo la redacción de la tarea, ¿sí? Que fue una situación familiar para usted o fue una situación forzada. O de pronto esta le sirvió para aprender nuevos conceptos sobre el trabajo en grupo. Entonces, ¿cuál es, digamos, el papel de la discusión en ese entendimiento del tema? Sí, porque digamos que hay muchos estudiantes que pueden decir, no, el trabajo en grupo realmente no genera ningún producto. Bien, otro aspecto es pues sobre la labor del profesor. ¿Las instrucciones estuvieron bien dadas? ¿Sí o no?
las instrucciones, las explicaciones fueron las adecuadas, ¿será que sí resolvió las dudas de los estudiantes? Entonces preguntamos por la impresión del estudiante con respecto a eso. Lo mismo con respecto a los materiales y recursos. Bien, entonces pues, ¿cómo califican eso ellos? Pues al mismo nivel que hacían con el matematógrafo, ¿sí? Donde escribían con las caritas, ¿sí? Si era, perdón.